Si Jesús se sentara frente a ti durante una hora y pudiera ayudarte a poner tu vida en orden, ¿qué crees que te diría primero? Piénsalo por un momento, porque muchas personas están cansadas, ansiosas, distraídas, abrumadas, espiritualmente agotadas, no porque Dios se haya alejado de ellas, sino porque poco a poco han perdido de vista lo que realmente importa. Vivimos en una época donde nunca hemos tenido acceso a tanta información. Consejos sobre dinero, consejos sobre éxito, consejos sobre productividad, consejos sobre relaciones, consejos sobre salud, consejos sobre prácticamente todo. Y sin embargo, millones de personas siguen sintiéndose perdidas, porque tener más información no siempre significa tener más sabiduría. Y quizá ese sea uno de los grandes problemas de nuestra generación. Sabemos muchas cosas, pero hemos olvidado las más importantes. Hemos aprendido a correr, pero hemos olvidado hacia dónde vamos. Hemos aprendido a producir, pero hemos olvidado por qué existimos. Hemos aprendido a llenar nuestras agendas, pero muchas veces hemos descuidado aquello que da verdadero significado a la vida. Por eso las enseñanzas de Jesús siguen siendo tan poderosas 2000 años después. Porque Jesús no vino simplemente a enseñarnos cómo ser religiosos, vino a enseñarnos cómo vivir, cómo encontrar paz en medio del caos, cómo vencer la ansiedad, cómo construir relaciones sanas, cómo tomar decisiones sabias, cómo encontrar propósito y cómo vivir una vida que realmente valga la pena. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Durante la próxima hora vamos a sentarnos, por así decirlo, a los pies de Jesús. Y vamos a recorrer algunas de sus enseñanzas más profundas, prácticas y transformadoras. Enseñanzas que han cambiado millones de vidas a lo largo de la historia y que pueden ayudarte a reordenar la tuya. Quizá hay áreas de tu vida que hoy se sienten fuera de lugar. Quizá hay preocupaciones que te están robando la paz. Quizá hay decisiones que no sabes cómo tomar. Quizá hay heridas que todavía no has logrado sanar. O quizá simplemente sientes que necesitas volver a enfocarte en lo que realmente importa. Sea cual sea tu situación, creo que una de estas enseñanzas hablará directamente a tu corazón. Y antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. Si pudieras sentarte a los pies de Jesús durante una hora y hacerle una sola pregunta, ¿sobre qué área de tu vida le pedirías ayuda hoy? Déjalo aquí en los comentarios. Me encantará leerte. Y también cuéntanos desde qué país o ciudad nos acompañas. Siempre es una bendición ver cómo personas de diferentes lugares del mundo se reúnen alrededor de las enseñanzas de Cristo, buscando dirección, esperanza y sabiduría para sus vidas. Ahora sí, comencemos. Porque la primera enseñanza de Jesús para reordenar nuestra vida tiene que ver con una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? Y quizá esa sea la mejor manera de comenzar este viaje. Porque antes de hablar de relaciones, antes de hablar de propósito, antes de hablar de decisiones, antes de hablar del futuro, Jesús siempre comienza por el interior, por aquello que nadie más ve, por aquello que finalmente determina la dirección de toda una vida. Porque una vida desordenada casi siempre es el resultado de un corazón desordenado. Y una vida transformada casi siempre comienza con un corazón transformado. Por eso, en esta primera parte, vamos a descubrir 5 enseñanzas de Jesús que pueden ayudarte a reordenar tu interior, tus prioridades, tus pensamientos, tus preocupaciones, tus deseos y aquello que realmente gobierna tu vida. Porque si el interior cambia, todo lo demás comienza a cambiar también. Y la primera enseñanza es quizá una de las más importantes de todas. Una enseñanza que tiene el poder de poner cada área de nuestra vida en su lugar correcto.
Enseñanza 1. Busca primero lo más importante. Jesús dijo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Es una frase sencilla, pero también es una de las más revolucionarias que Jesús pronunció, porque la mayoría de las personas vive exactamente al revés. Buscan primero el dinero, buscan primero el reconocimiento, buscan primero el éxito, buscan primero la comodidad, buscan primero resolver todos sus problemas, y si queda tiempo, entonces buscan a Dios. Pero Jesús invierte completamente ese orden, y aquí encontramos una verdad que puede cambiar una vida entera. Muchas veces no estamos cansados porque tengamos demasiadas responsabilidades. Estamos cansados porque hemos puesto demasiadas cosas en el primer lugar, cosas que nunca fueron diseñadas para ocupar ese lugar, porque solo una cosa puede ser verdaderamente primera, solo una. Y cuando intentamos convertir 10 cosas diferentes en nuestra prioridad principal, terminamos viviendo divididos, agotados, distraídos, corriendo constantemente sin sentir que llegamos a ningún lugar. Jesús entendía algo que nosotros olvidamos fácilmente. El orden correcto produce paz. El desorden produce ansiedad. Piensa en un armario completamente desorganizado. Cada mañana cuesta encontrar algo. Todo toma más tiempo. Todo genera frustración. Ahora imagina lo mismo en el corazón. Cuando las prioridades están fuera de lugar, la vida comienza a sentirse pesada, confusa, complicada. Y muchas veces el problema no es la falta de recursos, ni la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de tiempo. El problema es el orden. Por eso Jesús no dice: busca el reino cuando hayas resuelto todo lo demás. Dice: busca primero, porque aquello que ocupa el primer lugar termina influyendo en todo lo demás. Influye en tus decisiones, influye en tus relaciones, influye en tus emociones, influye en tus metas, influye en la manera en que utilizas tu tiempo, influye incluso en la forma en que enfrentas los problemas. Y aquí es donde muchas personas malinterpretan este versículo. Jesús no está diciendo que quien busca a Dios nunca tendrá dificultades. No está prometiendo una vida perfecta. Lo que está enseñando es algo mucho más profundo. Cuando Dios ocupa el lugar correcto, las demás cosas comienzan a encontrar también su lugar correcto. Porque el reino de Dios no es una parte más de la vida. Es el fundamento sobre el cual todo lo demás debe construirse. Y quizá esta sea una buena pregunta para detenernos por un momento. Si alguien observara cómo inviertes tu tiempo, tu energía, tus pensamientos y tus preocupaciones, ¿qué concluiría que ocupa el primer lugar en tu vida? Porque esa respuesta revela mucho más de lo que imaginamos. Y es precisamente aquí donde Jesús nos confronta con una realidad aún más profunda, porque una vez que identificamos nuestras prioridades, debemos decidir quién será verdaderamente nuestro Señor. Porque no es posible servir a dos amos al mismo tiempo. Enseñanza 2. No puedes servir a dos señores. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. Estas palabras pueden parecer duras al principio, pero Jesús está describiendo una realidad que todos experimentamos tarde o temprano. La vida se vuelve extremadamente complicada cuando intentamos obedecer a dos voces que nos llevan en direcciones opuestas. Y eso ocurre mucho más de lo que imaginamos. Queremos seguir a Dios, pero también queremos la aprobación de todos. Queremos obedecer a Dios, pero también queremos hacer siempre lo que nos resulta más cómodo. Queremos confiar en Dios, pero seguimos intentando controlar absolutamente todo. Queremos vivir para el reino, pero también queremos que el mundo determine nuestro valor.
Y entonces aparece el conflicto. Porque el corazón humano no fue diseñado para vivir dividido. Por fuera podemos aparentar que todo está bajo control, pero por dentro comienza una lucha constante, una tensión permanente, un cansancio que no desaparece. Porque intentar servir a dos señores exige vivir tirando en dos direcciones al mismo tiempo. Y nadie puede sostener eso durante mucho tiempo. Quizá por eso hay personas que se sienten agotadas, incluso cuando aparentemente todo marcha bien. No están cansadas solamente por lo que hacen, están cansadas por la batalla que ocurre dentro de ellas. Una batalla entre lo que saben que deben hacer y lo que desean hacer, entre la fe y el miedo, entre la obediencia y la comodidad, entre los valores de Dios y las prioridades del mundo. Jesús entendía que una vida dividida nunca puede experimentar verdadera paz, porque la paz aparece cuando existe claridad, cuando sabemos quién guía nuestra vida, cuando sabemos a quién pertenecemos, cuando sabemos cuál es nuestra prioridad principal. Piensa por un momento en un barco con dos capitanes. Uno quiere ir hacia el norte, el otro hacia el sur. ¿Qué ocurre? El barco no avanza correctamente, termina perdido, confundido, sin dirección, y algo parecido sucede en nuestra vida espiritual. Cuando Dios comparte el primer lugar con cualquier otra cosa, tarde o temprano aparece la confusión, porque aquello que ocupa el primer lugar termina definiendo nuestras decisiones, define nuestras prioridades, define nuestros sacrificios, define incluso nuestras preocupaciones. Y aquí encontramos una pregunta que puede resultar incómoda, pero también muy reveladora. ¿Qué es aquello que más temes perder? Porque muchas veces aquello que más tememos perder revela aquello que realmente gobierna nuestro corazón. Para algunas personas es el dinero, para otras es la imagen, para otras es una relación, para otras es el éxito, para otras es el control. Y Jesús nos invita a examinar honestamente esas áreas, no para condenarnos, sino para liberarnos. Porque la libertad comienza cuando dejamos de servir a múltiples amos y decidimos seguir a un solo Señor. Y cuando eso ocurre, algo extraordinario empieza a suceder. Nuestro corazón deja de estar dividido. Nuestra dirección se vuelve más clara y comenzamos a descubrir qué es lo que realmente valoramos. Porque aquello que valoramos más que cualquier otra cosa siempre termina capturando nuestra atención. Y eso nos lleva a la siguiente enseñanza de Jesús. Una enseñanza que revela dónde está realmente nuestro corazón, incluso cuando nosotros mismos no lo vemos. Enseñanza 3. Donde está tu tesoro, está tu vida. Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. La mayoría de las personas cree que primero viene el corazón y después el tesoro. Pensamos que valoramos algo porque lo amamos, pero Jesús revela que muchas veces ocurre exactamente al revés. Nuestro corazón termina siguiendo aquello en lo que invertimos nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos. Por eso, esta enseñanza es tan profunda, porque no habla solamente de dinero, habla de enfoque, habla de prioridades, habla de aquello que ocupa nuestros pensamientos cuando nadie nos está observando. Piensa en algo que te haya apasionado profundamente alguna vez. Tal vez un proyecto, una meta, una relación, un negocio. Cuanto más tiempo invertías en ello, más importante se volvía para ti. Más pensabas en ello, más espacio ocupaba en tu mente, más emociones despertaba, porque el corazón tiene la tendencia de seguir aquello donde invertimos nuestra vida. Y Jesús sabía que este principio podía acercarnos a Dios o alejarnos de Él, porque aquello que alimentamos crece y aquello que ignoramos se debilita. Si una persona invierte constantemente su tiempo en el miedo crecerá.
Si alimenta constantemente la comparación crecerá. Si alimenta constantemente la amargura crecerá. Pero si alimenta su relación con Dios, su fe también crecerá. Por eso Jesús no está simplemente hablando de posesiones, está hablando de dirección, está hablando del destino del corazón humano, y quizá por eso muchas personas terminan sintiéndose vacías, incluso después de conseguir aquello que tanto deseaban, porque confundieron un tesoro temporal con un propósito eterno. Pensaron que cierta meta les daría paz, que cierto logro les daría plenitud, que cierta adquisición llenaría el vacío. Y cuando finalmente la obtuvieron, descubrieron que el corazón seguía buscando algo más, porque el corazón humano fue creado para algo mayor que el éxito, mayor que el reconocimiento, mayor que las posesiones. Fue creado para Dios. Y aquí encontramos una pregunta que puede revelar mucho sobre nuestra vida. ¿En qué piensas cuando tu mente queda libre? ¿Hacia dónde corre tu atención de forma natural? ¿Dónde inviertes la mayor parte de tu energía emocional? Porque allí suele encontrarse tu tesoro, y donde está tu tesoro, allí terminará estando tu corazón. La buena noticia es que Jesús no dice esto para condenarnos. Lo dice para ayudarnos a examinar nuestra vida, para ayudarnos a recuperar el enfoque, para ayudarnos a dirigir nuestro corazón hacia aquello que realmente tiene valor eterno. Y cuando el tesoro correcto ocupa el lugar correcto, el corazón comienza a encontrar estabilidad. Pero existe un enemigo silencioso que muchas veces nos impide vivir esa estabilidad. Un enemigo que roba nuestra paz, consume nuestros pensamientos y nos hace vivir atrapados en escenarios que ni siquiera han ocurrido. La preocupación. Y precisamente sobre eso habló Jesús a continuación. Enseñanza 4. Deja de vivir dominado por la preocupación. Jesús dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mateo 6:25. Si hay una enseñanza de Jesús que parece haber sido escrita para nuestra generación, probablemente sea esta. Porque vivimos en una época donde la preocupación se ha vuelto casi normal. Nos preocupamos por el futuro, por la economía, por la salud, por nuestros hijos, por el trabajo, por decisiones que aún no hemos tomado, y muchas veces incluso por problemas que jamás llegan a ocurrir. Es como si nuestra mente se hubiera convertido en una fábrica constante de escenarios negativos. Y lo más agotador es que la mayoría de ellos existen solamente en nuestra imaginación. Jesús entendía algo que nosotros olvidamos fácilmente. La preocupación da la ilusión de control. Nos hace sentir que estamos haciendo algo útil, que estamos preparándonos, que estamos anticipando los problemas. Pero en realidad, muchas veces solo estamos consumiendo la paz que necesitamos para enfrentar el presente. Por eso Jesús no pregunta: ¿tienes problemas? Porque todos los tenemos. La pregunta que plantea es diferente. ¿Quién sostiene tu vida? Porque detrás de toda preocupación existe una cuestión de confianza. Cuando creemos que todo depende de nosotros, la ansiedad aumenta. Cuando creemos que debemos controlar cada resultado, la presión aumenta. Cuando creemos que nuestro futuro está únicamente en nuestras manos, el miedo aumenta. Y entonces vivimos cargando pesos que nunca fuimos diseñados para llevar. Jesús lo explica utilizando ejemplos extraordinariamente simples. Habla de las aves, habla de los lirios del campo, habla de la creación y básicamente dice: miren cómo Dios cuida de ellas. No porque las aves no enfrenten dificultades, no porque las flores nunca se marchiten, sino porque detrás de toda la creación existe un Padre que sigue gobernando. Y aquí encontramos una de las verdades más liberadoras del Evangelio. La preocupación se enfoca en lo que podría pasar. La fe se enfoca en quién está a cargo. La preocupación mira constantemente hacia los problemas.
La fe mira constantemente hacia Dios, y eso no significa ignorar la realidad, no significa dejar de planificar, no significa actuar irresponsablemente, significa reconocer que existe una diferencia entre ocuparse y preocuparse. Ocuparse es hacer lo que podemos hacer. Preocuparse es intentar cargar lo que solo Dios puede sostener. Y quizá alguien necesita escuchar esto hoy. Tu mente no fue creada para llevar el peso del mañana, fue creada para caminar con Dios hoy, porque cuando vivimos atrapados en el futuro, perdemos el presente, y el presente es precisamente donde Dios nos está dando la gracia que necesitamos. Por eso Jesús termina esta enseñanza con una frase profundamente práctica: basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. En otras palabras, vive el día de hoy, confía en Dios hoy, obedece a Dios hoy, porque la gracia para mañana llegará mañana. Y cuando una persona comienza a vivir de esa manera, descubre algo maravilloso. La paz no nace cuando desaparecen todos los problemas. La paz nace cuando dejamos de intentar ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Pero incluso después de entender esta verdad, queda una pregunta importante. ¿Por qué algunas personas parecen vivir constantemente dominadas por ciertas emociones, ciertos deseos o ciertas actitudes? ¿Por qué algunas luchas siguen apareciendo una y otra vez? ¿Por qué ciertas decisiones terminan repitiéndose incluso cuando sabemos que no nos hacen bien? La respuesta de Jesús apunta a algo mucho más profundo, al lugar desde donde realmente nace nuestra vida. Enseñanza 5. Lo que controla tu corazón termina controlando tu vida. Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Vivimos en una cultura obsesionada con las apariencias. Nos preocupamos por la imagen, por la reputación, por cómo nos perciben los demás. Y muchas veces intentamos solucionar problemas externos sin prestar atención a la raíz que los produce. Pero Jesús siempre va a la raíz, siempre va al corazón, porque Él sabía algo que nosotros solemos olvidar. La vida que construimos por fuera nace de aquello que alimentamos por dentro. Las palabras nacen del corazón. Las decisiones nacen del corazón. Las prioridades nacen del corazón. Las reacciones nacen del corazón. Las relaciones nacen del corazón. Y con el tiempo, el destino de una persona también nace del corazón. Por eso Jesús no se conformaba con modificar comportamientos, quería transformar corazones. Porque cambiar una conducta puede durar unos días. Cambiar el corazón puede transformar toda una vida. Piensa en un árbol. Si el fruto está enfermo, podemos arrancar algunas ramas. Podemos quitar algunas hojas. Podemos intentar mejorar la apariencia exterior. Pero mientras la raíz siga enferma, el problema volverá a aparecer. Y Jesús está diciendo que algo parecido ocurre con nosotros. Muchas personas intentan controlar únicamente los síntomas: la ira, la envidia, la amargura, la ansiedad, la crítica constante, pero rara vez se detienen a examinar qué está ocurriendo dentro de ellas. Y aquí encontramos una verdad que puede resultar incómoda, pero también profundamente liberadora. Aquello que alimentas en secreto termina manifestándose en público. Si alimentas gratitud, tarde o temprano, aparecerá en tu forma de vivir. Si alimentas resentimiento, también aparecerá. Si alimentas fe, esperanza y confianza en Dios, eso comenzará a reflejarse en tus decisiones. Pero si alimentas constantemente el miedo, la comparación o la amargura, esas cosas también terminarán encontrando una salida. Porque el corazón siempre rebosa de aquello que contiene. Y quizá por eso
Jesús dedicó tanto tiempo a hablar del corazón, porque entendía que una vida verdaderamente ordenada no comienza con nuevas metas, ni con nuevas rutinas, ni siquiera con nuevas disciplinas. Comienza cuando permitimos que Dios transforme aquello que gobierna nuestro interior. Y aquí llegamos a una conclusión importante. Durante estas primeras enseñanzas, Jesús nos ha llevado a examinar nuestras prioridades, nuestros señores, nuestros tesoros, nuestras preocupaciones y finalmente nuestro corazón. Porque antes de transformar nuestras relaciones o nuestro camino, primero debe transformar lo que ocurre dentro de nosotros. Y una vez que el corazón comienza a ordenarse, también empiezan a ordenarse nuestras relaciones. Porque muchas de las heridas, conflictos y dificultades que vivimos con otras personas nacen precisamente de aquello que todavía no ha sido sanado dentro de nosotros. Y es allí donde Jesús dirige ahora nuestra atención. Porque después de hablar de prioridades, de preocupaciones, de tesoros y del corazón, Jesús comienza a enseñarnos cómo relacionarnos con quienes nos rodean. Y esto es importante, porque una persona puede tener éxito, puede alcanzar metas, puede construir una carrera, puede acumular conocimientos, pero si sus relaciones están rotas, tarde o temprano, una parte importante de su vida también terminará desordenándose. De hecho, algunas de las cargas más pesadas que llevamos no provienen del trabajo, ni de las finanzas, ni de las responsabilidades. Provienen de conflictos no resueltos, de heridas que nunca sanaron, de palabras que nunca olvidamos, de personas que nos decepcionaron. Y quizá por eso Jesús habló tanto sobre las relaciones humanas, porque entendía que nadie puede vivir plenamente si vive esclavizado por el resentimiento, el orgullo o la falta de perdón. Por eso, en esta segunda parte, vamos a descubrir 5 enseñanzas que pueden transformar la manera en que nos relacionamos con los demás. Y la primera de ellas aborda una de las luchas más difíciles de toda la experiencia humana. Porque casi todos hemos sido heridos por alguien. Casi todos hemos sido decepcionados. Casi todos llevamos cicatrices que dejaron otras personas. Y precisamente por eso Jesús nos enseña una verdad capaz de liberarnos de cadenas que muchas veces llevamos durante años. Enseñanza 6. Aprende a perdonar. Un día, Pedro se acercó a Jesús con una pregunta que probablemente muchos de nosotros habríamos hecho. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21. Pedro pensaba que estaba siendo generoso, pero la respuesta de Jesús sorprendió a todos. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es Mateo 18:22. Y con esas palabras, Jesús comenzó a revelar una de las verdades más difíciles y más liberadoras de toda la vida cristiana. Porque seamos honestos, perdonar no es fácil, especialmente cuando la herida fue profunda, cuando hubo traición, cuando hubo injusticia, cuando la otra persona nunca pidió perdón, cuando las consecuencias todavía duelen. Todos conocemos ese sentimiento. La mente vuelve una y otra vez a lo que ocurrió. Repite la conversación. Recuerda las palabras. Revive el dolor. Y poco a poco el resentimiento comienza a echar raíces. Lo peligroso es que muchas veces creemos que el resentimiento castiga a quien nos hirió, pero en realidad suele encarcelar a quien lo carga. Por eso Jesús insistió tanto en el perdón, no porque el dolor no importe, no porque la injusticia deba ignorarse, y mucho menos porque las heridas sean insignificantes. Jesús nunca minimizó el sufrimiento humano. Lo que entendía es que el resentimiento tiene el poder de seguir haciéndonos daño mucho después de que la ofensa ocurrió. Es como beber veneno, esperando que la otra persona sufra las consecuencias.
Y quizá por eso hay personas que no logran avanzar. No porque Dios no tenga cosas nuevas para ellas, sino porque siguen aferradas a heridas antiguas, siguen viviendo conversaciones que ocurrieron hace años, siguen cargando pesos que nunca fueron diseñadas para llevar durante tanto tiempo. Y aquí encontramos una verdad importante. Perdonar no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien, no significa justificar el daño, no significa fingir que nada pasó. Significa renunciar al deseo de seguir cobrando una deuda emocional que nunca podremos recuperar, porque hay heridas que ninguna venganza puede reparar, ninguna discusión puede borrar, ninguna explicación puede cambiar. Y llega un momento donde debemos decidir si seguiremos viviendo mirando hacia atrás o si permitiremos que Dios sane aquello que todavía duele. Piensa en cuánta energía consume el resentimiento, cuántos pensamientos roba, cuánta paz destruye, cuántas emociones controla. Ahora imagina esa misma energía liberada, imagina esa misma carga entregada a Dios. Eso es parte de la libertad que Jesús quería para sus seguidores. Y quizá el mayor ejemplo de esto no fue algo que Jesús enseñó, fue algo que hizo. Mientras estaba clavado en la cruz, injustamente condenado, humillado y rechazado, pronunció unas palabras que todavía estremecen al mundo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si alguien tuvo razones para guardar resentimiento fue Jesús, y sin embargo, eligió perdonar, porque entendía algo que nosotros seguimos aprendiendo, que el perdón no cambia el pasado, pero puede cambiar el futuro. Y cuando una persona comienza a caminar en el perdón, algo empieza a ordenarse dentro de ella. La amargura pierde fuerza, la paz comienza a regresar, y el corazón recupera espacio para sanar. Pero hay otro problema que también destruye muchas relaciones, porque además de guardar resentimiento, tenemos una tendencia muy humana, la tendencia de ver con claridad los errores de los demás y con dificultad los nuestros propios. Enseñanza 7. Deja de intentar cambiar a los demás. Jesús dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Es una imagen casi cómica. Una persona preocupada por una pequeña paja en el ojo de alguien más, mientras lleva una enorme viga atravesando el suyo. Y precisamente por eso Jesús la utiliza, porque quería exponer una de las tendencias más comunes del ser humano, la facilidad con la que detectamos los defectos ajenos y la dificultad que tenemos para reconocer los nuestros. Todos hemos conocido personas así. Personas que siempre tienen consejos para otros, siempre tienen una opinión sobre cómo deberían vivir los demás. Siempre saben lo que otros están haciendo mal, pero rara vez se examinan a sí mismas. Y si somos honestos, todos hemos caído en eso alguna vez. Porque resulta mucho más cómodo analizar la vida ajena que enfrentar nuestras propias áreas de crecimiento. Mucho más fácil señalar errores que reconocerlos. Mucho más sencillo intentar cambiar a otros que permitir que Dios nos cambie a nosotros. Por eso Jesús no está prohibiendo toda corrección o discernimiento. Lo que está confrontando es la hipocresía, la actitud de quien exige de otros aquello que no está dispuesto a trabajar en sí mismo. Y aquí encontramos una verdad profundamente liberadora. Tu paz aumenta cuando dejas de intentar controlar la vida de los demás, porque muchas personas viven agotadas tratando de hacer algo que nunca les correspondió. Cambiar a otras personas, cambiar a su cónyuge, cambiar a sus hijos adultos, cambiar a sus amigos, cambiar a sus compañeros de trabajo, cambiar a todo el mundo. Y cuanto más lo intentan, más frustradas se sienten. Porque existe una realidad que todos debemos aceptar tarde o temprano. No podemos transformar el corazón de otra persona.
Solo Dios puede hacerlo. Nosotros podemos aconsejar, podemos amar, podemos orar, podemos dar ejemplo, pero no podemos forzar una transformación que alguien no está dispuesto a abrazar. Y muchas veces, la obsesión por corregir a otros se convierte en una distracción. Nos mantiene tan ocupados observando la vida ajena que dejamos de prestar atención a nuestra propia vida espiritual. Por eso Jesús dirige primero la mirada hacia adentro, antes de señalar, antes de corregir, antes de juzgar. Examina tu propio corazón, examina tus propias motivaciones, examina tus propias áreas de crecimiento, porque la verdadera madurez espiritual no consiste en encontrar defectos en los demás, consiste en permitir que Dios siga trabajando en nosotros. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando una persona se vuelve más consciente de sus propias debilidades, normalmente también se vuelve más paciente con las debilidades ajenas, más compasiva, más humilde, más misericordiosa, porque entiende que ella misma necesita gracia todos los días, y esa comprensión transforma la manera en que tratamos a los demás, porque dejamos de relacionarnos desde la superioridad y comenzamos a relacionarnos desde la empatía. Y eso nos lleva directamente a una de las enseñanzas más prácticas y revolucionarias que Jesús dejó para las relaciones humanas. Una enseñanza tan sencilla que un niño puede entenderla, pero tan profunda que puede cambiar completamente la manera en que tratamos a quienes nos rodean. Enseñanza 8. Trata a los demás como quieres ser tratado. Jesús dijo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. De Mateo 7:12. A esta enseñanza se la conoce comúnmente como la regla de oro, y durante siglos ha sido considerada uno de los principios más poderosos para la convivencia humana. Sin embargo, muchas personas la conocen, pero pocas la practican consistentemente, porque es fácil estar de acuerdo con ella cuando todo va bien. Lo difícil es aplicarla cuando alguien nos decepciona, cuando alguien nos irrita, cuando alguien piensa diferente, cuando alguien nos trata injustamente. Es en esos momentos donde esta enseñanza revela toda su profundidad, porque Jesús no está diciendo: trata a los demás como ellos te tratan. Eso sería fácil. Si alguien es amable conmigo, soy amable. Si alguien me respeta, lo respeto. Si alguien me ayuda, lo ayudo. Pero Jesús propone algo completamente distinto. Nos invita a tratar a las personas según el estándar que desearíamos recibir, no según el que recibimos. Y eso cambia todo, porque nos obliga a actuar desde nuestros valores y no desde nuestras emociones del momento. Nos obliga a preguntarnos: ¿cómo me gustaría ser tratado si estuviera en su lugar? ¿Cómo me gustaría que alguien me hablara después de cometer un error? ¿Cómo me gustaría que reaccionaran si yo estuviera pasando por una mala temporada? ¿Cómo me gustaría que me corrigieran? ¿Cómo me gustaría que me escucharan? De repente, la conversación deja de girar alrededor de nosotros y comenzamos a ver a los demás con más compasión, con más paciencia, con más humanidad, porque todos estamos luchando batallas que muchas veces nadie más puede ver. Todos tenemos heridas, todos tenemos inseguridades, todos tenemos días difíciles, todos necesitamos gracia. Y aquí encontramos una verdad que puede transformar cualquier relación. La mayoría de los conflictos empeoran porque cada persona está concentrada en lo que quiere recibir. Jesús nos invita a concentrarnos primero en lo que podemos ofrecer: respeto, bondad, paciencia, comprensión, misericordia. Y lo interesante es que cuando una persona comienza a vivir de esta manera, no solo mejoran sus relaciones, también cambia ella misma, porque deja de vivir reaccionando constantemente a los demás y comienza a vivir guiada por principios.
guiada por convicciones, guiada por el carácter que Cristo desea formar en ella. Ahora bien, hay un aspecto de esta enseñanza que resulta especialmente desafiante, porque es relativamente fácil tratar bien a quienes están de acuerdo con nosotros, a quienes nos valoran, a quienes nos aprecian. Lo difícil es hacerlo cuando existen desacuerdos, y precisamente allí es donde Jesús nos confronta con una realidad que sigue siendo extremadamente necesaria en nuestros días. Porque vivimos en una cultura obsesionada con ganar discusiones, pero Jesús estaba mucho más interesado en enseñarnos a amar personas. Enseñanza 9. El amor es más importante que tener la razón. La última noche antes de ir a la cruz, Jesús reunió a sus discípulos y les dio un mandamiento que resumía gran parte de su enseñanza. Les dijo: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado». Hizo en Juan 13:34, y luego añadió algo extraordinario: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros». Juan 13:35. Observa lo que Jesús no dijo. No dijo: «Todos sabrán que son mis discípulos por cuánto conocimiento tienen». No dijo: «por cuántos argumentos ganan». No dijo: «por cuántas veces logran demostrar que tienen razón». Dijo: «por su amor». Y eso resulta especialmente desafiante en nuestros días, porque vivimos en una época donde muchas personas prefieren ganar una discusión que preservar una relación. Una época donde las redes sociales nos han acostumbrado a debatir constantemente, a responder rápidamente, a defender nuestra posición, a demostrar que estamos en lo correcto. Y sin darnos cuenta, podemos terminar valorando más la victoria en una conversación que el bienestar de una persona. Jesús nunca enseñó que la verdad fuera irrelevante. La verdad importa, la verdad transforma, la verdad libera, pero también enseñó que la verdad debe caminar de la mano con el amor, porque una verdad sin amor puede convertirse en una herramienta que hiere, y un amor sin verdad puede terminar perdiendo dirección. Por eso Jesús unió ambas cosas constantemente. Y aquí encontramos una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Cuántos conflictos podrían evitarse si nuestro objetivo principal fuera comprender antes que vencer? Escuchar antes que responder. Ayudar antes que demostrar. Porque muchas veces las personas no necesitan un argumento más. Necesitan compasión, necesitan paciencia, necesitan sentirse escuchadas, necesitan gracia. Y eso no significa renunciar a nuestras convicciones, significa recordar que las personas son más importantes que las discusiones. Jesús nunca trató a la gente como problemas que debía resolver. Las trató como personas que debía amar, incluso cuando estaban equivocadas, incluso cuando lo criticaban, incluso cuando lo rechazaban, incluso cuando terminarían llevándolo a la cruz. Y esa clase de amor tiene el poder de transformar relaciones. Porque cambia la pregunta. Ya no preguntamos, ¿cómo puedo demostrar que tengo razón? Ahora preguntamos, ¿cómo puedo reflejar a Cristo en esta situación? Y cuando esa transformación ocurre, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. El ego pierde fuerza. La necesidad constante de validación pierde fuerza. La obsesión por tener siempre la última palabra pierde fuerza, porque descubrimos algo que Jesús enseñó una y otra vez, que la verdadera grandeza no nace del orgullo, nace de la humildad. Y es precisamente allí donde nos lleva la siguiente enseñanza. Enseñanza 10. La humildad te lleva más lejos que el orgullo. Jesús dijo: «El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Mateo 23, 11, 12. Estas palabras eran revolucionarias en tiempos de Jesús, y siguen siendo revolucionarias hoy.
Porque el mundo nos enseña algo completamente diferente. Nos enseña a promocionarnos, a destacar constantemente nuestros logros, a buscar reconocimiento, a demostrar nuestra importancia, a competir por atención. Y, sin darnos cuenta, podemos terminar creyendo que la grandeza consiste en estar por encima de los demás. Pero Jesús invierte completamente esa lógica. Según él, la verdadera grandeza no se mide por cuántas personas te sirven. Se mide por cuántas personas sirves tú. No se mide por la posición que ocupas. Se mide por el carácter que desarrollas. No se mide por la cantidad de aplausos que recibes. Se mide por la clase de persona en la que te conviertes. Y aquí encontramos una de las grandes paradojas del reino de Dios. Las personas más seguras no suelen ser las que más hablan de sí mismas. Las personas más seguras no suelen ser las que necesitan demostrar constantemente su valor. Porque cuando una persona sabe quién es delante de Dios, deja de depender tanto de la aprobación de los demás. Ya no necesita ganar todas las discusiones. Ya no necesita ser el centro de atención. Ya no necesita impresionar constantemente. Y eso produce una enorme libertad, porque gran parte del agotamiento emocional que experimentan muchas personas proviene precisamente de intentar sostener una imagen, intentar parecer más exitosas, más fuertes, más inteligentes, más importantes. Pero la humildad nos libera de esa carga, nos permite reconocer nuestras fortalezas sin arrogancia y nuestras debilidades sin vergüenza. Nos permite aprender, escuchar, crecer. Porque una persona orgullosa cree que ya tiene todas las respuestas. Una persona humilde sigue aprendiendo, y quizá por eso el orgullo se convierte en un obstáculo tan peligroso. Porque cuando creemos que ya sabemos todo, dejamos de crecer. Cuando creemos que ya no necesitamos ayuda, dejamos de aprender. Cuando creemos que siempre tenemos razón, dejamos de escuchar. Y tarde o temprano eso termina afectando nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra vida espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, tenía más motivos para exaltarse que cualquier ser humano que haya vivido jamás. Y sin embargo, lavó los pies de sus discípulos, sirvió, ayudó, escuchó, se acercó a los rechazados y mostró que la verdadera grandeza siempre camina de la mano con la humildad. Y cuando una persona comienza a vivir de esta manera, sus relaciones cambian, su perspectiva cambia, su carácter cambia. Pero Jesús no se detiene allí, porque después de ayudarnos a reordenar nuestro interior y después de ayudarnos a reordenar nuestras relaciones, ahora dirige nuestra atención hacia algo que influye en cada decisión que tomamos, el camino que estamos siguiendo. Porque una vida puede tener buenas intenciones, puede tener buenas relaciones, puede incluso tener buenos valores, pero si avanza en la dirección equivocada, tarde o temprano terminará lejos del destino que Dios tenía para ella. Y quizá una de las tragedias más comunes de nuestro tiempo es que muchas personas viven sin detenerse a preguntarse hacia dónde se dirige realmente su vida. Trabajan, corren, producen, consumen, persiguen metas, cumplen responsabilidades, y los años pasan, pero rara vez se detienen para examinar la dirección que están tomando. Jesús entendía algo que nosotros solemos descubrir demasiado tarde. La dirección importa más que la velocidad, porque avanzar rápidamente hacia el lugar equivocado sigue siendo avanzar hacia el lugar equivocado. Por eso, en esta tercera parte, vamos a descubrir 4 enseñanzas que pueden ayudarnos a reordenar nuestro camino, las decisiones que tomamos, las influencias que permitimos, el propósito que perseguimos y el fundamento sobre el cual estamos construyendo nuestra vida. Porque la vida que tendremos mañana
se está construyendo con las decisiones que tomamos hoy. Y Jesús sabía que uno de los factores que más influye en esas decisiones no son nuestras circunstancias, ni nuestro pasado, ni siquiera nuestras capacidades, sino aquello que alimenta constantemente nuestra mente, porque todo lo que entra en nuestro interior termina influyendo en la persona que llegamos a ser. Y es precisamente por eso que la siguiente enseñanza resulta tan importante. Enseñanza 11. Elige bien lo que alimenta tu mente. Jesús dijo, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo 15, 18. A primera vista, parece que Jesús está hablando solamente de las palabras, pero en realidad está revelando algo mucho más profundo. Está enseñándonos que aquello que ocurre dentro de nosotros termina manifestándose fuera de nosotros, porque los pensamientos terminan convirtiéndose en palabras. Las palabras terminan convirtiéndose en acciones. Las acciones terminan convirtiéndose en hábitos, y los hábitos terminan moldeando una vida entera. Por eso resulta imposible reordenar una vida sin prestar atención a aquello que alimenta la mente. Piensa por un momento en algo sencillo. Si una persona alimenta constantemente su mente con miedo, terminará viendo amenazas en todas partes. Si alimenta constantemente la comparación, nunca se sentirá suficiente. Si alimenta constantemente la crítica, terminará viendo defectos en todo y en todos. Pero si alimenta su mente con verdad, esperanza y sabiduría, algo diferente comienza a ocurrir. Su perspectiva cambia, sus decisiones cambian, su manera de enfrentar la vida cambia. Y quizá nunca en la historia había sido tan importante entender esta enseñanza. Porque vivimos rodeados de información, noticias, opiniones, videos, redes sociales, contenido que compite constantemente por nuestra atención. Cada día estamos alimentando nuestra mente con algo. La pregunta es, ¿con qué la estamos alimentando? Porque aquello que consume tu atención de forma constante termina moldeando tu manera de pensar. Y aquello que moldea tu manera de pensar termina moldeando tu manera de vivir. Por eso Jesús no solamente se preocupaba por las acciones visibles, se preocupaba por el corazón, por la mente, por la fuente de donde nacen las decisiones. Y aquí encontramos una pregunta importante. Si alguien pudiera observar todo aquello que alimenta tu mente durante una semana, podría predecir en quién te estás convirtiendo. Porque las transformaciones más profundas rara vez ocurren de golpe. Ocurren poco a poco, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión, día tras día. Y esa es precisamente la buena noticia. Porque si pequeños hábitos pueden desordenar una vida, también pequeños hábitos pueden transformarla. Una conversación con Dios, un momento de oración, un tiempo en su palabra, una decisión sabia repetida constantemente. Todo eso comienza a construir una mente más fuerte, más clara y más alineada con aquello que realmente importa. Y cuando nuestra mente empieza a ordenarse, algo más comienza a aclararse también. Nuestra razón para vivir, nuestro propósito, porque una mente enfocada inevitablemente nos lleva a hacernos una pregunta fundamental. ¿Para qué estoy aquí? Y es precisamente allí donde Jesús nos lleva en la siguiente enseñanza. Enseñanza 12. Vive con propósito, no por inercia. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 13, 14 es una declaración extraordinaria, porque Jesús no les dice a sus seguidores, algún día podrían ser sal, algún día podrían ser luz. Les dice, ustedes ya lo son. Y con esas palabras les recuerda algo que muchas personas olvidan, que la vida tiene un propósito mucho mayor que simplemente existir, mucho mayor que sobrevivir, mucho mayor que pagar cuentas, cumplir rutinas y esperar el fin de semana.
porque una de las formas más silenciosas de perder el rumbo es comenzar a vivir por inercia, levantarse, trabajar, comer, dormir, repetir, día tras día, mes tras mes, año tras año, sin detenerse jamás a preguntarse si estamos viviendo para aquello que realmente importa. Y quizá ese sea uno de los grandes vacíos de nuestra generación. Muchas personas tienen ocupaciones, pero no propósito. Tienen actividad, pero no dirección. Tienen metas, pero no significado. Jesús entendía que cada ser humano fue creado para impactar el mundo que lo rodea. Por eso utiliza dos imágenes tan poderosas, la sal y la luz. La sal influye todo aquello que toca. La luz transforma cualquier lugar donde aparece. Ambas existen para producir un efecto. Y Jesús está diciendo que nuestra vida también debería producirlo. Porque nadie fue creado para pasar por este mundo sin dejar huella. Nadie fue creado para vivir únicamente para sí mismo. Nadie fue creado para desperdiciar los dones, oportunidades y recursos que Dios le ha dado. Y aquí encontramos una pregunta importante. Si tu vida fuera exactamente igual dentro de 10 años, ¿estarías satisfecho con la dirección que lleva hoy? Porque muchas veces asumimos que el cambio llegará por sí solo, que el propósito aparecerá automáticamente, que algún día encontraremos claridad. Pero la realidad es que las vidas con propósito suelen construirse intencionalmente, decisión tras decisión, paso tras paso, obediencia tras obediencia. Por eso Jesús no llamó a sus discípulos simplemente a creer, los llamó a vivir de una manera que reflejara la luz de Dios al mundo, a influir, a servir, a amar, a dejar una huella que trascendiera sus propios intereses. Y cuando una persona descubre eso, algo cambia. La vida deja de tratarse solamente de lo que puede obtener y comienza a tratarse de lo que puede aportar, de cómo puede servir, de cómo puede reflejar a Cristo allí donde se encuentra. Porque una vida con propósito siempre termina siendo más fuerte que una vida impulsada únicamente por comodidad. Pero aquí aparece una realidad que Jesús nunca ocultó. Vivir con propósito no siempre significa elegir el camino más fácil. De hecho, muchas veces significa exactamente lo contrario. Y es precisamente por eso que la siguiente enseñanza resulta tan desafiante. Enseñanza 13. Entra por la puerta estrecha. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13, 14. Estas palabras pueden resultar incómodas, porque van en contra de uno de los mensajes más populares de nuestra cultura. La idea de que el camino correcto siempre será el más fácil, el más cómodo, el más popular, el que exige menos sacrificio. Pero Jesús enseña exactamente lo contrario. Nos recuerda que las decisiones más importantes de la vida rara vez son las más sencillas. La integridad es más difícil que la deshonestidad. El perdón es más difícil que el resentimiento. La disciplina es más difícil que la comodidad. La obediencia es más difícil que hacer simplemente lo que uno desea. Y sin embargo, son esas decisiones las que terminan conduciendo a una vida más plena. Porque Jesús está revelando un principio que vemos constantemente en la vida. Los caminos fáciles suelen ofrecer recompensas rápidas, pero muchas veces producen consecuencias difíciles. Los caminos difíciles suelen exigir sacrificios inmediatos, pero muchas veces producen frutos duraderos. Piensa en cualquier área importante: la salud, las relaciones, las finanzas, el crecimiento espiritual. En todas ellas ocurre algo parecido. Lo fácil suele ser atractivo en el corto plazo. Lo correcto suele ser valioso en el largo plazo.
Y precisamente por eso, tantas personas terminan alejándose del destino que deseaban alcanzar, no porque tomaron una gran decisión equivocada, sino porque eligieron repetidamente aquello que era más cómodo, más conveniente, más popular, más inmediato. Jesús no está diciendo que debamos buscar una vida difícil por sí misma. Está diciendo que debemos tener el valor de elegir lo correcto, incluso cuando no sea lo más fácil. Y aquí encontramos una pregunta importante. ¿En qué área de tu vida estás siendo tentado a elegir comodidad por encima de propósito? Porque todos enfrentamos esa decisión de distintas maneras, a veces en una relación, a veces en una decisión moral, a veces en una oportunidad, a veces en un hábito, a veces en algo que nadie más ve. Y es precisamente en esas pequeñas decisiones donde se define gran parte de nuestro futuro, porque el destino rara vez cambia en un solo día. Normalmente cambia paso a paso, elección tras elección, camino tras camino, y Jesús nos recuerda que vale la pena elegir el camino correcto, aunque sea más estrecho, aunque sea menos popular, aunque exija más fe, porque el objetivo no es seguir a la multitud, es seguir a Cristo, y cuando una persona comienza a hacerlo, descubre algo extraordinario, que la vida no se construye sobre emociones momentáneas, ni sobre tendencias pasajeras, ni sobre lo que parece funcionar hoy. Se construye sobre algo mucho más sólido, un fundamento capaz de sostenernos incluso cuando llegan las tormentas. Y es precisamente allí donde Jesús nos lleva en la siguiente enseñanza. Enseñanza 14. Construye tu vida sobre roca. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De Mateo 7:24. Y a continuación contó una parábola que sigue siendo profundamente relevante hoy. Habló de dos hombres. Ambos construyeron una casa. Ambos enfrentaron lluvia. Ambos enfrentaron ríos. Ambos enfrentaron vientos. Pero solamente una permaneció en pie. ¿Por qué? Porque una estaba construida sobre roca y la otra sobre arena. Lo interesante es que Jesús no presenta a un hombre sabio y a un hombre malvado. No presenta a un creyente y a un incrédulo. Presenta a dos personas que escucharon. La diferencia no estuvo en lo que oyeron. La diferencia estuvo en lo que hicieron con lo que oyeron. Porque escuchar la verdad no transforma una vida. Aplicarla sí. Y aquí encontramos una enseñanza que puede cambiar nuestra perspectiva. Muchas personas admiran las enseñanzas de Jesús. Pocas las practican consistentemente. Les gusta escucharlas, les gusta leerlas, les gusta compartirlas. Pero construir sobre roca requiere algo más. Requiere obediencia, requiere acción, requiere tomar aquello que sabemos y convertirlo en la forma en que vivimos. Porque una casa no demuestra la calidad de su fundamento en los días soleados. Lo demuestra cuando llegan las tormentas. Y lo mismo ocurre con nosotros. Es fácil hablar de fe cuando todo marcha bien. Es fácil hablar de confianza cuando no existen problemas. Es fácil hablar de esperanza cuando el futuro parece prometedor. Pero tarde o temprano llegan las tormentas. Una pérdida inesperada. Una enfermedad, una decepción, una crisis financiera, una temporada de incertidumbre. Y es en esos momentos cuando descubrimos sobre qué hemos estado construyendo nuestra vida. Algunas personas construyen sobre el éxito, otras sobre el dinero, otras sobre una relación, otras sobre la aprobación de los demás. Pero todas esas cosas pueden desaparecer. Todas son arenas movedizas. Jesús nos invita a construir sobre algo que permanece, sobre su verdad, sobre su carácter, sobre sus enseñanzas, sobre una relación real con Él.
Porque cuando el fundamento es sólido, las tormentas siguen llegando, pero ya no tienen el poder de derribarnos. Y aquí hay algo importante que Jesús quiere que entendamos. La diferencia entre la roca y la arena no siempre es visible al principio. Durante un tiempo, ambas casas pueden parecer iguales, ambas pueden verse fuertes, ambas pueden parecer seguras, pero las tormentas siempre revelan la verdad. Y quizá por eso resulta tan importante examinar hoy el fundamento de nuestra vida. No cuando llegue la crisis, no cuando aparezca el problema. Hoy, porque los fundamentos se construyen antes de que lleguen las tormentas. Y la buena noticia del Evangelio es que nunca es tarde para comenzar a construir sobre roca. Nunca es tarde para reordenar prioridades. Nunca es tarde para cambiar de dirección. Nunca es tarde para comenzar a edificar una vida sobre aquello que realmente permanece. Y después de ayudarnos a reordenar nuestro interior, nuestras relaciones y el camino que estamos siguiendo, Jesús nos lleva finalmente a la pregunta más importante de todas, la pregunta que da sentido a cada enseñanza que hemos visto hasta ahora. Porque una persona puede tener prioridades claras, puede construir buenas relaciones, puede vivir con propósito, puede tomar decisiones sabias, puede incluso alcanzar el éxito y aún así perder aquello que más importa. Por eso llegamos a la última enseñanza, la enseñanza que pone todas las demás en perspectiva. Enseñanza 15. No ganes el mundo y pierdas tu alma. Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Pocas preguntas son tan directas y pocas son tan incómodas, porque Jesús nos obliga a detenernos y pensar en algo que la mayoría de las personas intenta evitar. ¿Qué valor tienen nuestros logros si perdemos aquello que realmente somos? Vivimos en una cultura que mide el éxito por lo visible, por el dinero, por las posesiones, por el reconocimiento, por los títulos, por la influencia, y ninguna de esas cosas es necesariamente mala. El problema aparece cuando comenzamos a perseguirlas a costa de nuestra alma, cuando el trabajo consume nuestra familia, cuando la ambición consume nuestra paz, cuando la búsqueda de aprobación consume nuestra identidad, cuando la carrera por tener más nos hace olvidar por qué estamos viviendo, porque es posible subir una escalera y descubrir demasiado tarde que estaba apoyada en la pared equivocada. Y eso es exactamente lo que Jesús está advirtiendo. Nos está recordando que existe una diferencia entre tener éxito en la vida y tener éxito en aquello que realmente importa. Porque al final de nuestros días, Dios no nos preguntará cuánto dinero acumulamos, no nos preguntará cuántos seguidores tuvimos, no nos preguntará cuántas personas conocieron nuestro nombre. La verdadera pregunta será mucho más profunda. ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con el corazón que te confié? ¿Qué hiciste con la eternidad que puse delante de ti? Y quizá esa es la razón por la que esta enseñanza debe ser la última, porque todas las demás apuntaban hacia aquí. Buscar primero el reino, servir a un solo Señor, guardar el corazón, perdonar, amar, vivir con propósito, entrar por la puerta estrecha, construir sobre roca. Todo eso tiene sentido porque nuestra alma tiene un valor eterno, un valor tan grande que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para salvarla. Y cuando entendemos eso, algo cambia. Las prioridades cambian, los miedos cambian, las metas cambian, la manera de ver el éxito cambia, porque descubrimos que la vida no se trata simplemente de llegar más lejos, se trata de llegar al lugar correcto, y no hay mayor éxito que caminar con Cristo. No hay mayor riqueza que conocer a Cristo. No hay mayor seguridad que pertenecer a Cristo, porque todo lo demás pasará. Pero el alma permanecerá para siempre,
Y quizá por eso Jesús hizo esta pregunta, no para asustarnos, sino para despertarnos, para ayudarnos a recordar qué es lo que realmente importa. Y después de una hora recorriendo la sabiduría de Jesús, llegamos a una conclusión sencilla. Jesús no vino a complicar nuestra vida, vino a reordenarla, vino a poner primero aquello que debe estar primero, vino a sanar aquello que estaba roto, vino a corregir aquello que estaba desviado, vino a mostrarnos un camino mejor. Y si algo espero que te lleves de este video, es esto: la paz no comienza cuando desaparecen todos los problemas. Comienza cuando Cristo ocupa el lugar correcto en nuestro corazón. Porque una vida ordenada no es una vida perfecta. Es una vida donde Jesús ocupa el primer lugar. Antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta. De las 15 enseñanzas que hemos visto hoy, ¿cuál habló más a tu corazón? ¿Cuál era exactamente la que necesitabas escuchar en este momento de tu vida? Déjala aquí en los comentarios. Me encantará leerte. Y si este mensaje te bendijo, compártelo con alguien que necesite dirección, esperanza o sabiduría para la etapa que está viviendo. También te invito a suscribirte al canal para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Y si este ministerio está siendo de bendición para tu vida y deseas ayudarnos a seguir llevando el Evangelio a más personas, considera convertirte en miembro del canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando vídeos como este y a seguir compartiendo las enseñanzas de Cristo hasta los confines de la tierra. Gracias por acompañarme durante esta hora. Que Dios te bendiga y que la sabiduría de Cristo siga guiando cada paso de tu camino.